¿Estamos ante un salto valiente hacia el futuro o frente a una ilusión imposible? Este experimento va mucho más allá del cemento y el concreto. Busca romper los círculos viciosos de dependencia y resignación que han marcado la historia africana. Si Burkina Faso triunfa, podría encender una chispa de inspiración en todo el continente y cambiar para siempre la manera en que se piensa el desarrollo en África. Ese líder es Ibrahim Traoré, un capitán de apenas 34 años que, tras un torbellino político, se ha convertido en presidente. Polémico e inspirador a partes iguales, Traoré proclama que su país no será definido por la miseria ni la sumisión. Bajo su mando, Burkina Faso ha roto con décadas de dependencia y ha lanzado un proyecto sin precedentes, una ciudad moderna que será símbolo de orgullo y autosuficiencia africana. ¿Puede un país pequeño y asediado desafiar la historia para levantar la ciudad más avanzada y soberana de África? Imagina Burkina Faso, en el corazón de África Occidental. Décadas de pobreza, guerra y dependencia de poderes extranjeros la han marcado. Sin embargo, en medio de esa tormenta surge un joven líder con una promesa audaz: construir con manos y recursos locales una ciudad futurista, sin pedir permiso ni ayuda a Occidente. Las apuestas no pueden ser mayores. Si Traoré logra erigir esta ciudad en medio de la guerra y la crisis económica, demostrará que África puede soñar en grande y ejecutar esos sueños por sí misma. Pero si fracasa, el precio será devastador. El país podría quedarse sin recursos, sin esperanza y con su reputación internacional gravemente dañada. Aquí, el costo de soñar es tan elevado como el de no hacer nada. ¿Por qué Burkina Faso, un país azotado por la pobreza y los golpes de Estado, se atreve a imaginar un futuro tan ambicioso? Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré y cómo llegó a liderar esta cruzada por una nueva identidad africana? Para entender la magnitud de esta apuesta, hay que mirar de cerca el contexto y la biografía de un líder joven que se atreve a desafiar lo imposible. Para comprender qué llevó a Traoré a desafiar el destino de su nación, debemos retroceder a su infancia y los años convulsos que moldearon su visión. Solo así podremos entender por qué esta ciudad es mucho más que un proyecto urbanístico. Burkina Faso es una nación enclavada en África Occidental, sin salida al mar y con una población que supera los 22 millones de personas. A lo largo de las últimas décadas, ha sido sinónimo de inestabilidad política, pobreza extrema y una dependencia casi absoluta de potencias extranjeras y de la ayuda internacional. Traoré simboliza una ruptura profunda con el pasado. Ha rechazado abiertamente el neocolonialismo, cortando lazos históricos con Francia y tendiendo puentes con otros países africanos y nuevas potencias emergentes. En este panorama incierto, surge una figura inesperada: Ibrahim Traoré, un joven capitán del ejército, surgido del pueblo y no de las élites históricas. Su ascenso al poder, tras el golpe de Estado en el año 2022, sacudió al continente africano y desafió la narrativa de obediencia al orden impuesto. Pero esta apuesta es de alto riesgo. Burkina Faso enfrenta el dilema de romper con las cadenas que la han atado durante generaciones, o arriesgarse a quedar aún más aislada y frágil en un mundo impredecible. Su discurso conecta con fuerza entre los jóvenes y los sectores más desfavorecidos, para quienes se ha convertido en un símbolo de autenticidad y esperanza. Traoré no ofrece un regreso nostálgico, sino la promesa de una identidad nacional renovada, orgullosa y con capacidad para sostenerse por sí misma. ¿Cómo se imagina una capital capaz de romper con siglos de dependencia? ¿Qué hay detrás de los planos y las promesas? Ahora bien, ¿cómo se traduce esa visión audaz en un proyecto real? ¿Puede ese sueño de independencia y orgullo transformarse en algo tangible? Descubramos la ciudad que aspira a convertirse en el motor de este cambio revolucionario. En el centro, palpitará la Torre Burkina, una torre de 35 pisos, que, al alzarse, será la más alta en todo África Occidental. Pero más que altura, busca ser un faro de ambición y de una nueva identidad nacional. Imagina una ciudad surgida en medio del conflicto, donde la tecnología de punta, la energía limpia y el orgullo africano desafían la narrativa tradicional. Así es la visión de Ibrahim Traoré para Burkina Faso, una apuesta urbana tan audaz que podría redibujar el mapa del continente.
Rodeando la torre, surgirán 15 complejos residenciales modernos, cada uno dotado de hospitales de última generación, zonas verdes, centros comerciales y una red eléctrica alimentada únicamente con energía solar. Cada componente rompe con la dependencia del exterior, empujando hacia una autosuficiencia inédita. Aquí, los grandes préstamos extranjeros no tienen lugar. Todo el financiamiento procede de fondos locales y regionales africanos, asegurando que el dinero y las decisiones permanezcan en manos burkinesas. Es un experimento de soberanía financiera rara vez visto en el continente. La formación de mano de obra local es un pilar central. Ingenieros, técnicos y obreros burkineses serán quienes levanten y mantengan la ciudad. La meta, frenar la fuga de talentos y cimentar una base tecnológica propia dentro de las fronteras. El transporte será completamente eléctrico, autobuses, bicicletas inteligentes y estaciones solares. La arquitectura apuesta por techos verdes, materiales autóctonos y soluciones sostenibles, buscando un entorno limpio y eficiente. Para la región, esto es pura revolución. 320.000 millones de francos CFA, equivalentes a 500 millones de dólares. Una suma abrumadora para cualquier país, que adquiere tintes épicos al considerar que el Producto Interno Bruto anual de Burkina Faso apenas alcanza los 20.000 millones de dólares. La promesa es enorme: miles de empleos, acceso a tecnología y oportunidades inéditas para una juventud que, durante décadas, solo ha vislumbrado el futuro fuera de sus fronteras. ¿Es esta ciudad una visión colectiva capaz de transformar Burkina Faso, o una peligrosa ilusión personalista? Pero los riesgos acechan. El proyecto podría naufragar por sobrecostos, retrasos o, peor aún, porque los beneficios queden atrapados en manos de una élite. La falta de experiencia en megaobras podría convertir los errores en tragedias costosas. La ciudad soñada por Traoré no solo desafía lo posible, sino que pone en juego el destino colectivo de una nación. ¿Qué fuerzas invisibles amenazan este sueño? ¿Y quiénes apuestan todo a su fracaso? Si fracasa, Burkina Faso podría quedar endeudado, dividido y con una herida simbólica difícil de sanar. Pero si triunfa, abrirá la puerta a una independencia económica real y al renacimiento del orgullo africano, marcando un antes y un después para toda la región. La fundación de la ciudad Ibrahim Traoré despierta pasiones opuestas. Para algunos, es un símbolo de emancipación, orgullo nacional y valentía frente a la historia colonial. Para otros, el culto a la figura de Traoré y el bautizo de una ciudad con su nombre reavivan memorias inquietantes de liderazgos autoritarios que marcaron negativamente a África. Las voces críticas no tardan en señalar el riesgo del aislamiento. La ruptura casi total de vínculos con Occidente podría dejar a Burkina Faso rezagada frente a los avances tecnológicos y cortar el acceso a fuentes internacionales de financiación. Este aislamiento amenaza con frenar el desarrollo y limitar el futuro de toda una generación. Además, el proyecto amenaza con ensanchar la brecha entre ciudad y campo. Agricultores temen quedar relegados, mientras recursos y atención se concentran en la metrópoli. El riesgo es crear una burbuja privilegiada, rodeada de comunidades empobrecidas y cada vez más distantes del poder. La inseguridad agrega más tensión al panorama. El terrorismo aún golpea varias regiones. Miles de familias desplazadas vagan en busca de refugio. El ejército, bajo presión constante, se desangra frente a enemigos difíciles de identificar. Para muchos, enfocarse en una mega ciudad en medio de esta crisis parece una apuesta desconectada del sufrimiento diario. En esta apuesta se juega el prestigio de la nación, la cohesión social y la credibilidad del liderazgo de Traoré. Un error monumental confirmaría los peores prejuicios y cerraría la puerta a futuras esperanzas colectivas. ¿Hay una manera de perseguir sueños nacionales sin sacrificar el bienestar inmediato ni repetir errores históricos? Analicemos qué alternativas y lecciones pueden surgir de este experimento sin precedentes. El fracaso sería devastador, no solo en términos económicos. Alimentaría el desencanto y reforzaría el desencanto, profundamente arraigada, de que soñar en grande siempre es un lujo prohibido para África. Las heridas del pasado podrían abrirse de nuevo.
El siguiente capítulo explora caminos posibles y ejemplos de éxito y fracaso en iniciativas parecidas, dentro y fuera del continente africano. ¿Hay esperanza real de reconciliar ambición y realidad? ¿Qué lecciones puede extraer África y el mundo de este experimento monumental? La primera enseñanza es contundente. La autosuficiencia debe ser el pilar fundamental. Formar talento local, invertir en ingenieros y arquitectos propios, priorizar las necesidades de la gente antes que los intereses externos. Si África desea escribir su futuro, debe dejar atrás la dependencia y descubrir su potencial oculto. Pero la autosuficiencia no es solo orgullo. Una ciudad no se define por una bandera o un símbolo en la prensa internacional. Lo que importa son los resultados tangibles, casas dignas para miles de familias, empleos reales, servicios de salud y educación que sirvan a la mayoría. El éxito se mide en la vida cotidiana, no en la altura de las torres. El peligro es claro. Cuando un proyecto nace de la visión de un solo líder, puede acabar como un monumento personal. Así surgen la corrupción, el abandono y el olvido, como tantas veces ha ocurrido en África. En cambio, la construcción colectiva, el diálogo y la responsabilidad compartida crean raíces profundas y resistentes. El caso burkinés puede abrir el camino para la colaboración regional. Si las naciones africanas comparten innovación y recursos, pueden forjar soluciones propias a problemas universales: vivienda, energía, transporte. La ciudad de Traoré puede inspirar una red de megaciudades africanas unidas, desafiando las fronteras coloniales heredadas y construyendo alianzas inéditas. Pero, ¿cómo reacciona el pueblo burkinés ante este sueño ambicioso? ¿Qué sienten quienes vivirán en la ciudad de Traoré? Sin embargo, soberanía no significa aislamiento. Burkina Faso debe buscar alianzas diversas, con otros países africanos, con el sur global e incluso con Occidente, siempre defendiendo su control y prioridades. El desafío es hallar el equilibrio entre apertura y autodeterminación, sin repetir los viejos errores de dependencia. Levantar una ciudad desde cero es también forjar comunidad, identidad y resiliencia. Las urbes africanas del futuro deben ser espacios donde la gente se reconozca, se apoye y resista unida ante las crisis. El urbanismo no es solo cemento, es cultura, memoria y sentido de pertenencia. ¿Estamos ante el nacimiento de una África verdaderamente soberana? ¿O solo frente a otra promesa que acabará desvaneciéndose bajo el peso de la historia? Estas lecciones no son un lujo, sino una urgencia. Si Burkina Faso y otras naciones africanas aprenden de esta experiencia, podrán romper los viejos ciclos de frustración y dependencia. Si no, el riesgo es volver a caer en la misma historia de oportunidades perdidas y esperanzas rotas. La ciudad de Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, es mucho más que una suma de ladrillos y tecnología. Es una declaración de guerra a siglos de dependencia y resignación. Por primera vez en décadas, un país africano se atreve a imaginar su destino sin pedir permiso, apostando todo a un futuro diseñado y construido por manos africanas. La reputación internacional del continente, el aprovechamiento de sus recursos, la dignidad de millones y el tiempo irrepetible de una generación, están en juego. Tú, que eres testigo de todo esto, también tendrás que decidir de qué lado estarás cuando los libros de historia narren lo ocurrido aquí. Hoy, la historia se escribe en Burkina Faso, bajo el sol y la sombra de la ciudad de Traoré. Aquí, lo que está en juego supera el orgullo nacional, es la esperanza de generaciones enteras. El mundo observa, expectante. ¿Será esta ciudad el prólogo de una nueva era africana? ¿O simplemente otra lección amarga sobre lo difícil que es romper cadenas invisibles? Sin embargo, la pregunta esencial sigue latiendo. ¿Será este el instante en que África recupere el control real de su destino? ¿O solo otro espejismo en el interminable desierto de las expectativas rotas? El riesgo es colosal. Si el proyecto fracasa, será una advertencia histórica sobre los peligros de apostar sin bases sólidas. Si triunfa, podría encender la chispa de un renacimiento continental, un antes y un después para millones que ansían dignidad y oportunidades en su propio suelo.
¿Te atreves a imaginar el continente si más países apostaran por su propia visión? El sueño africano, como esta ciudad, apenas comienza a tomar forma. Quizá la respuesta no está en un veredicto final, sino en el debate, en la reflexión colectiva, en no resignarse jamás a un destino impuesto. Porque lo que suceda aquí puede inspirar no solo a Burkina Faso, sino a toda África y al resto del mundo.